A esta hora, cuando cae la tarde en América, cuando está bien entrada la noche en Europa y África, y cuando amanece en Australia, comienza En Voz Alta, una cita con la literatura, la que a varias voces lee lo que usted quiere escuchar. La lectura es protagonista a varias voces. Literatura, prosa, poesía, crónicas, cuentos. Espacio de entretenimiento, diversión y aprendizaje. En voz alta, a continuación. Muy buenas tardes para todos. Muy agradable para nosotros volvernos a encontrar hoy, nuestro programa número 18. Muy contentos que hemos logrado cada sábado hacer el programa. Y hoy tenemos un programa muy especial sobre el manual de urbanidad. Queremos ver si logramos que la urbanidad, que es tan necesaria para la convivencia entre nosotros los seres humanos, podamos volverla una tendencia. Vamos a leer el manual de Carreño y vamos a mirar a ver qué temas podemos rescatar de ese libro que fue escrito en 1853 y ajustarlos a nuestra realidad colombiana. Va a ser bastante interesante. Antes de comenzar, quiero contarles que dentro de 8 días es Halloween. Y a nivel interno de nosotros, y, y viendo las medidas que se han tomado en el país por la salud, de cuidándonos, de evitar la pandemia, y que pensamos nosotros que sería muy triste, pues los niños cuando uno era chiquito era una emoción salir a pedir dulces, y que hoy en día no se va a poder hacer por seguridad, que los abuelos, los papás, los niños puedan reunirse en familia y compartir unos dulces. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de no salir al aire dentro de 8 días. Pero dentro de 15 días los esperamos con un programa bastante interesante, que son columnas de periodistas femeninas. Va a ser bien interesante ver estilos de formas de cómo se expresan nuestros periodistas. Ya hicimos el de hombres, fue bastante interesante y yo creo que el de las mujeres va a ser mucho más interesante. Después de periodistas vamos a tener uno de diccionarios. Es increíble el enriquecimiento que hay en diccionarios y todas las cosas que podemos leer y aprender sobre los diccionarios. Luego los diccionarios vamos a tener uno de anécdotas y posiblemente después vamos a tener uno de una biografía de un pintor famoso que les contaré y les reconfirmaré. Antes de comenzar, hola María Isabel, ¿cómo estás? Hola, Eleonora. Por acá. ¿Qué Estás muy tal? elegante, muy chévere. Muchas gracias. Lo mismo digo. Antes de empezar, queremos leer el prólogo. Y María Isabel me dijo, no, ese prólogo yo lo quiero leer, es bastante interesante y va a dar un contexto dentro del programa. Y yo le dije, claro. Entonces vamos a comenzar con la lectura del prólogo del manual de Urban, que en este momento estamos tomando el tema del el manual del libro de Cuellar Editores, que va Enrique Cuellar más tarde va a participar, nos va a escuchar lo que vamos a comentar sobre la urbanidad y tomando nota a ver qué vamos a hacer hacia adelante. María Isabel, cuando quieras empezar, estamos listos. Gracias, muchísimas gracias, Eleonora. Bueno, ya Eleonora les contó de qué se trataba y digo que es muy interesante y quise leerlo porque hace un parangón muy importante entre 1853 y todos los usos y costumbres de la época y 2020, que es el año en el que encontramos. Entonces, empiezo. Volver a la humanidad de Carreño. La velocidad tecnológica actual supera en lo corrido del siglo XXI lo inventado previamente por la humanidad en el resto de toda su historia. La carrera espacial y la llegada del proyecto Apolo a la Luna aceleró la investigación y el desarrollo tecnológico, logrando avances científicos absolutamente sorprendentes a finales de los años 60, pero casi tan pobres frente a los avances de hoy en día como los principios tecnológicos utilizados por Cristóbal Colón en el descubrimiento de América.
Las nuevas generaciones cargan en sus bolsillos aditamentos tecnológicos tan poderosos que lo llevado por los hombres a la luna y toda la sabiduría de la Biblioteca de Alejandría son ya conocimientos tan primitivos que pueden venir de regalo promocional entre una caja de chicles. La humanidad enfrenta un mundo cuya velocidad y bombardeo informático es tal que no queda tiempo para detenerse a saludar al prójimo o a practicar las normas mínimas de urbanidad para una convivencia social constructiva y amable. El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, que quizás parezca una reliquia pasada de moda, cobra toda su vigencia. Los tiempos modernos y la comunicación electrónica forjan nuevos patrones de interacción como la netiqueta, una guía para interactuar en la red, donde escribir todo en mayúsculas significa un grito y la ortografía con el uso completo de las palabras pasa a último lugar. La velocidad no permite siquiera escribir palabras completas. No hay tiempo que perder. Dejarlas esbozadas es sufi, modismo utilizado para denotar suficiente. El chat, las redes y demás artilugios involucrados en los celulares no permiten que la juventud de hoy en día tenga siquiera tiempo para saludar a las personas que los rodean. Hay comportamientos no reglamentados, pero que la lógica del trato social debería señalar como obligatorios, como apagar el celular durante una conferencia, un concierto, una reunión formal o informal, o lo más importante, una charla con sus familiares y seres queridos. Manuel Antonio Carreño nació en 1812 y murió en 1874. Fue político, escritor, músico y pedagogo. Nació en Venezuela. En 1853 publicó El Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, reeditado numerosas veces en Latinoamérica como referencia del buen comportamiento. En 1853 nació su hija María Teresa, dedicándose desde entonces a su educación musical. Para dicha o desdicha de ella, escribió 500 ejercicios para piano, los cuales seguramente tuvo que practicar tan profusamente como las reglas de urbanidad. Por la inestabilidad política venezolana, marcha en busca de mejores condiciones para el desarrollo artístico de su hija, quien para entonces seguramente ya recitaba los 500 ejercicios y las normas de urbanidad de memoria. En 1862 llegan a Nueva York, donde viven unos años hasta establecerse finalmente en París, donde el autor del manual se desempeñó como profesor de piano con alguna notoriedad. La urbanidad de Carreño cobra especial importancia para retomar los principios fundamentales del comportamiento y el interactuar social, así como las normas parezcan desatinadas frente a la realidad cotidiana, no sobra repasarlas y practicarlas adecuándolas a la vida de hoy. La crisis social que padecen nuestras sociedades manifiesta la total ausencia de estos principios tan necesarios para cimentar una nación como la que todos deseamos. Pues hasta aquí el prólogo. Como ven, es un antes y es un después, es un antes y es una ahora, y creo que en ambas situaciones marca la base del comportamiento. Una cosa importante, la hija de Carreño fue una importante pianista. Hola Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes. y en Venezuela, en Caracas hay un teatro en su honor, que pues esperamos no haya cambiado de nombre por las actuales circunstancias. Buenas tardes, ahora sí a Hola todos. Ana María, ¿cómo Hola, estás? a los Volviendo aquí con el programa y con la idea de comenzar, les cuento que vamos a hacer un experimento bastante interesante que es tener una conducción colectiva. Entre ellas se van a tratar, van a hacerlo, vamos a hacer más dinámico y al final vamos a hacer una tertulia en la cual esperamos que participen con muchos comentarios, con muchas preguntas, porque esto va a enriquecer el tema y sería muy interesante volver a la tendencia. Ustedes cuentan quién va a empezar y nos vemos más tardecito. Chao niñas. Gracias, Eleonora. Chao, gracias. Bueno, entonces este tema está bien interesante, la urbanidad Carreño, sobre todo en estos días que podríamos pensar que se han perdido en el tiempo algunas buenas costumbres. Y es interesante ver cómo era la visión de esa época,
la sociedad de esa época, qué sugería y cómo podemos nosotros aplicar a nuestros días parte de esas reglas que en esa época eran básicas para relacionarnos socialmente con nosotros mismos y en diferentes aspectos de nuestra vida, tener todo bajo control. No, y además hay una cosa que es retomarlas porque son base de la educación. Son cosas que muchas obviamente no se aplican, pero otras son aplicables y es cuestión de retomarlas porque más que de urbanidad es educación de los seres humanos. Vamos a ver también que hay algunas cosas que ya no se aplican. Estamos hablando de que es 1800. Entonces, al 2020, pues la sociedad ha avanzado bastante. Hay cosas que no se ven ya, pero que por las nuevas circunstancias que nos están acogiendo en estos días en diferentes partes del mundo, podrían llegar a digamos, modificarse un poco y aplicarse a nuestros días. Entonces, pues es bien, bien interesante eso. El tema para mí especialmente fue bastante atrayente, en especial porque viviendo en diferentes países uno se puede dar cuenta que esas reglas pueden ser aplicadas y en algunas culturas han sido asimiladas socialmente y pues es rico que podamos revivir en aquellos sitios donde todavía se han olvidado buenas costumbres, pulirlas un poco y ponerlas, como diríamos en términos modernos, trending topic. Exacto. Además, Ana María, tú estás en Texas y yo estoy en España. Y seguro que tú has oído más de una vez que los colombianos, orgullosamente, somos muy educados, somos muy formales, pues es cuestión de retomar esa formalidad, de retomar esa educación y de que los niños y los jóvenes de hoy en día sigan esos pasos y sigan sintiéndose orgullosos de ser los formales y los educados colombianos que hasta ahora hemos sido. Que nos distingamos por ser personas que tenemos buenas costumbres, que tenemos buenos hábitos en la mesa, buenos hábitos con la sociedad y buenos hábitos con nosotros mismos. Creo que eso, en resumen, podría decirse que es lo que este señor hizo, recopilar las buenas costumbres de la época y enseñárselas a todos, dárselas accesibles a través del libro a todos. Ana María, tú eres la que sigue. Sí, es correcto. En este momento le vamos a dar la bienvenida a Sandra Alarcón. Bienvenida, tú eres nueva en esta tertulia, digámoslo así, que tenemos nosotros a través de los libros en voz alta. Y te voy a dar el paso para que nos cuentes, Sandra, ¿qué te llama la atención de este tema tan apasionante? ¿Y cuál es aquella cosa que de verdad consideras tú que la urbanidad de Carreño podría entrar a ser trending topic? ¿Cómo me les va? Muy buenas tardes a todas y a todos. María Isabel, Ana María, qué rico compartir con ustedes, con Eleonora y gracias. Todos los que nos están escuchando. ¿Me escuchan bien? Gracias. Sí, perfectamente. Estupendo. Una alegría de verdad de corazón compartir este libro de texto que en lo personal creo que el señor Manuel Antonio Carreño tenía unos niveles de empatía impresionantes, ¿sí? Un nivel de empatía y de sensibilidad que muy probablemente le dijo al mundo, yo tengo que dejar algo en este mundo, ¿sí? Y evidentemente dejó una orientación muy, muy especial, a pesar de ser un músico, a pesar de ser un gran pedagogo, un diplomático, ¿sí? Pues de alguna manera este fue uno de los grandes, de las grandes tareas y misiones que él tuvo y definitivamente vale la pena porque para mí él es el gran psicólogo, ¿sí? De la época, ¿sí? Sí serlo. Entonces, pues claramente a mí me encantaron 3 capítulos muy especiales, obviamente de esta cartilla, y que obviamente lo podemos adaptar obviamente al siglo XXI. Entonces, ¿comienzo con la lectura, con los 3 capítulos o...? Claro. Adelante. ¿Sí? Adelante, okay. Sí, claro. Bueno, mira, los 3 capítulos que voy a leer el día de hoy son
el capítulo tercero de los deberes para con nosotros mismos es la estructura principal. De ahí pasamos a los deberes para con nuestros padres y después con los deberes para con nuestra patria, más o menos en su orden. Traté obviamente de resumir lo mejor que pude para que todos entendamos el concepto, obviamente, de lo que Manuel Antonio Carreño pues quiso decirnos. Bien, comienza así. Si hemos nacido para amar y adorar a Dios y para aspirar a más altos destinos que los que nos ofrece esta vida perecedera y calamitosa, si nos debemos también a nuestros semejantes y en especial a nuestros padres, a nuestra familia y a nuestra patria, y sin tan graves e imprescindibles son las funciones que nuestro corazón y nuestro espíritu tienen que ejercer para corresponder dignamente a las mías del Creador, es una consecuencia necesaria que nos concentremos constituidas en el deber de instruirnos, de conservarnos y de moderar nuestras pasiones. La importancia de nuestros deberes está implícitamente reconocida en el simple reconocimiento de los demás deberes, los cuales nos sería imposible cumplir. Si la luz del entendimiento no nos guiase en todas nuestras operaciones, si no cuidásemos de nuestra salud, si no trabajésemos constantemente en ser precavidos de la ira, de la venganza, de la envidia, de la ingratitud y todos los demás movimientos irregulares a que desgraciadamente está sujeto el corazón humano. La mayor parte de las desgracias que afligen a la humanidad tienen su origen en la ignorancia y pocas veces llega el hombre al extremo de la perversidad sin que en sus primeros pasos haya sido guiado por ideas erróneas, por principios falsos y por el desconocimiento absoluto de sus deberes religiosos y sociales. Para terminar este primer capítulo, el hombre instruido conocerá a Dios, se conocerá a sí mismo y conocerá a los demás hombres. El que cuide de su salud, de su existencia, vivirá para Dios, para sí mismo y para todos sus semejantes. El que refrena sus pasiones complacerá a Dios, labrará su propia tranquilidad y su propia dicha y contribuirá a la tranquilidad y a la dicha de los demás. He aquí, pues compendiados en estos tres deberes, todos los deberes y todas las virtudes, a la gloria de Dios y la felicidad de los hombres. Eso como la primera parte, en lo que se refiere a el capítulo de el deber que tenemos con nosotros mismos. Con respecto a los padres, algo muy lindo. Los autores de nuestros días, los que recogieron y enjugaron nuestras primeras lágrimas, los que sobrellevaron las incomodidades de nuestra infancia, los que consagran todos sus desvelos a la difícil tarea de nuestra educación, son para nosotros los seres más privilegiados y venerables que existen sobre la tierra. Los cuidados tutelares de un padre, de una madre, son de un orden tan elevado y tan sublime que con tan cordiales y tan desinteresados, tan constantes, que en nada se asemejan a los demás actos de amor y benevolencia que nos ofrece el corazón del hombre, y solo podemos verlos como una emanación de aquellos con los que la providencia cubre y protege a todos los mortales. Una linda descripción de lo que es un padre y una madre para nosotros. Y para terminar, obviamente, esta primera parte, lo relacionado con los deberes para la patria, la empatía, ¿no? Y ese agradecer que obviamente Manuel Antonio Carreño quiere que no solamente seamos empáticos con nosotros mismos, sino que seamos empáticos con los demás y que tengamos ese deber amoroso y cariñoso de agradecer todo lo que nos rodea. Es básicamente el equilibrio, ¿sí?, que se necesita, esa balanza tan importante que necesitamos todos para dar y recibir. Y dice así: nuestra patria, generalmente hablando, es toda aquella extensión de territorio gobernada por las mismas leyes que rigen en el lugar en el que hemos nacido, donde formamos con nuestros conciudadanos una gran sociedad de intereses y sentimientos nacionales.
Las ciudades, los pueblos, los edificios, los campos cultivados y todos los demás signos y monumentos de la vida social nos representan a nuestros antepasados y sus esfuerzos generosos por el bienestar y la dicha de su posteridad, la infancia de nuestros padres, los sucesos inocentes y sencillos que forman la pequeña y siempre querida historia de nuestros primeros años, los talentos de nuestras celebridades en las artes, los magnánimos sacrificios y las proezas de nuestros grandes hombres, los placeres, en fin, y los sufrimientos de una generación que pasó y nos dejó sus hogares, sus riquezas y el ejemplo de sus virtudes. Este es un resumen muy pequeño, ya sabemos que el libro es mucho más extenso, pero tratamos de recopilar lo más importante de estos 3 primeros capítulos que me encantó compartir, obviamente el día de hoy, y que de alguna manera nos dice que aparte de la misión que, como repito, Manuel Antonio Carreño tenía para con nosotros, de alguna manera nos dice hoy lo siguiente: por cada deber cumplido, un derecho recibido. Genial. Es un poco la lección. Entonces, si nosotros cumplimos una lección, cualquiera que sea, si yo boto un papelito en la caneca y si no hay caneca, la guardo en mi bolso o en mi chaqueta, yo miro dónde lo boto, pero cuido ese espacio público tan maravilloso, ¿eh? Entonces voy por la derecha, camino por la derecha, monto mi chaqueta, manejo por la derecha, siempre la derecha. Permito que los de la izquierda, entonces, claramente vayan en su dirección si tuvieron piedra en el zapato, ¿sí? De alguna manera. Entonces estoy permitiendo una perfecta circulación independientemente de las tendencias de personalidad, a la raza, a los colores, a las tendencias sexuales, a lo que queramos, ¿cierto? Qué rico poder establecer, obviamente, que no es tarde, insisto, no es tarde, vamos en proceso evolutivo, ¿sí? Nos falta todavía mucho, pero las personas empáticas, que somos muchos, obviamente tenemos muy claro lo rico y lo delicioso que son cumplir las normas. Nos encanta cumplir normas, no nos genera ningún conflicto. ¿Bien? Cierto. Estoy de acuerdo. Qué delicia, qué maravilla ver un policía. A mí me encanta. En cambio, la otra tendencia, que es la no empática, obviamente va a ser aspersivo, no le va a gustar, ¿sí? Va a ser totalmente revolucionario para ellos. No les va a gustar, pero esa es una realidad. Es aquello de que los derechos nuestros empiezan donde terminan los deberes de los demás y nuestros deberes terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es de doble vía. Exactamente, María Isabel, tú lo has dicho perfectamente. Esa es la realidad. Entonces, por eso yo cierro con esto: por cada deber cumplido, un derecho recibido. Entonces, para completar esa oración, si nosotros obviamente cumplimos las normas, que nos encanta, ¿sí? Cumplirlas, nos sentimos a gusto con nosotros mismos, automáticamente estoy haciendo derecho a ganarme un espacio limpio, ordenado. Entonces, si ves que cuando yo hago, recibo. Si yo trato bien a mi vecino, si trato de una manera respetuosa a los que están al frente, a mi familia, a las personas que están al frente, a la sociedad en general, pues voy a recibir lo mismo. Pueda que no es su justa medida, pero voy a recibir lo mismo. Esto es un reciprocidad y es una energía maravillosa. De manera que me encantó haber compartido con ustedes esta primera parte y pues me quito el sombrero con Manuel Antonio Carreño, porque definitivamente era el psicólogo de la época, de manera que rico compartir con ustedes y un brindis para mí, que estoy estrenando esta tertulia con ustedes y delicioso, de verdad que sí. Gracias. Entonces, de verdad, Sandra. Gracias de verdad, bienvenida. Muchísimas gracias y qué rico nuevamente compartir con todos ustedes. A ti. Bueno, es que es interesante, me gustó la palabra, me gustó la frase: por cada deber cumplido gano un derecho. Yo no nací con todos los derechos. Exactamente. No, como decimos en algunas partes, o se escucha aquí, no nací con el título de y tengo el derecho de hacer lo que se me dé la gana. No, hay que trabajarlo, hay que ganárselo primero para poder luego sí hablar, ¿no? Exactamente,
pero por supuesto, mejor no lo puedes decir, Ana María. Indiscutiblemente, nosotros tenemos una tarea fuerte desde que nacemos hasta que nos morimos y definitivamente es una tarea importante. Y si nosotros hacemos de verdad por trabajar, por cuidar nuestra salud, por cuidar nuestra casa, por mantener un espacio libre de cualquier tipo de suciedad, cuidar la infraestructura, eso habla mucho de mi psiquis. Si yo trato bien a los demás, cuido lo que está a mi alrededor, probablemente la gente diga, bueno, esta niña va por buen camino, no está bien, no es tan disfuncional como pudiera parecer. Entonces, No creo. entonces No, es importantísimo. No creo. Exactamente, es importantísimo generar, mira, si yo veo suciedad a mi alrededor, ¿sí? Suciedad a mi alrededor, yo estoy analizando inmediatamente que las personas que están alrededor no están bien, ¿sí me entiendes? Hay algo que no está funcionando bien. O es un problema de la sociedad o de un liderazgo, o el liderazgo versus sociedad. Eso es una Pero es que simbiosis además bien interesante. hay otra cosa y es que no es solo un individuo, es lo que tú transmites a los que vienen detrás de ti, a las siguientes generaciones. Si tú guardas ese equilibrio entre lo que das y lo que recibes, las siguientes generaciones lo están viendo y repiten esos comportamientos. Y no solo los comportamientos de empatía, de deberes y de derechos, sino el comportamiento de tener buen comportamiento. Es exactamente eso. Cosas tan simples como saludar, tan importantes como agradecer, tan importantes como respetar, porque era lo que decía Ana María, que no venimos con todo ganado, el respeto se gana. Entonces es parte de todo lo que dices tú, de la psique colectiva, de la psique individual, y que va a generar una psique mejor social para el mundo que viene, para los que vienen detrás de nosotros. Exactamente. Bueno tenerte, Sandra. Gracias, Sandra. Sandra. Más faltaba, con el mayor de los gustos, seguiré disfrutando este programa tan rico. Ok. Bueno, yo voy a hablarles a ustedes de la parte que más me llamó la atención, que Manuel Antonio Carreño dedicó un capítulo intenso y extenso sobre los deberes que tiene uno para con uno mismo, con el lugar donde vive y con la gente. Y se refiere a la limpieza. ¿Qué tan importante en nuestros días es la limpieza? Y quiero recalcar lo que voy a leer ahorita. Tengan en mente que las costumbres de 1800 son diferentes a las nuestras ahora. En esa época no se tenían muchas infraestructuras pavimentadas, o sea, las calles no estaban pavimentadas. Estamos hablando que no todo el mundo tenía acueducto, no le llegaba, uno llegaba a la casa y abría la llave y salía el agua, sino que utilizaban tinajas para recolectar el agua. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque se va a hacer mención en algunas partes donde voy a leerles sobre eso. Entonces, voy a iniciar con lo que él consideraba y considero yo que es vital para el desarrollo no solo de las sociedades, sino para el buen funcionamiento inclusive de nuestras propias casas. El aseo es una base de estimación social y contribuye poderosamente a la conservación de la salud. No hay, por otra parte, que comunique mayor grado de belleza y elegancia a cuanto nos concierne que el aseo y la limpieza. Los hábitos de aseo revelan además hábitos de orden, de exactitud y de método en los demás actos de la vida. Lo tenía claro. El aseo en nuestra persona debe hacer un gran panel en nuestras diarias ocupaciones y nunca dejaremos de destinarle la suma de tiempo que nos reclame, por grande que sea la entidad y el número de negocios a que vivamos consagrados. En el acto de levantarnos, luego de que hayamos dado las gracias a Dios de invocar su asistencia para que nos dirija en nuestros pasos en el día que comienza, asearemos bien también nuestro cuerpo todavía más cuidadosamente que al acostarnos. Es posible que alguna vez no podamos asearnos bien antes de entrar a la cama porque el sueño o cualquier otra circunstancia propia de la hora nos lo impida, mas al levantarnos
no lo omitamos jamás. Entonces, nos lavaremos la cara con 2 aguas, los ojos, los oídos, interior y exterior, y todo el cuello alrededor, etcétera, etcétera. Nos limpiaremos la cabeza y nos peinaremos. No nos limitaremos a lavarnos la cara al acto de levantarnos. Repetiremos esta operación por lo menos una vez al día y además en todos aquellos casos extraordinarios en que la necesidad así lo exija. Usar los baños llamados de aseo, que son aquellos en que introducimos todo el cuerpo en el agua con el objeto principal de asearnos, o bien los baños de regadera o ducha. Era una novedad esa parte. Como los cabellos se desordenan tan fácilmente, es necesario también que nos limitemos a peinarlos por la mañana, sino que los haremos además todas las veces que advirtamos no tenerlos completamente arreglados. Es también falta contra el aseo el llevar las manos a la boca al estornudar, toser, etc. A esta manera se conseguirá sin duda no molestar a las personas que estén adelante, pero la mano quedará necesariamente desaseada y ambos males están evitados por medio del pañuelo, que es el único que debe emplearse en semejantes casos. También son actos asquerosos e inciviles el eructar, el limpiarse los labios con las manos después de haber escupido y sobre todo el mismo acto de escupir, que solo las personas poco instruidas en materia de educación creen imprescindible y que no es más que un mal hábito que jamás se verá entre personas cultas. Nuestras manos nos sirven para casi todas las operaciones materiales de la vida y son, por lo tanto, la parte del cuerpo que más expuesta se halla a perder su limpieza. Lavémoslas, pues con frecuencia durante el día y por de contado todas las ocasiones en que tengamos motivo para sospechar siquiera que no se encuentran perfectamente aseadas. Las uñas deben ser recortadas cada vez que su crecimiento llegue al punto de oponerse al aseo. Y en tanto que no se recorten, examínenlas a menudo para limpiarlas en el momento en que hayan perdido su natural blancura. Es, en segundo esto, contrario al aseo y a la buena educación, el humedecer los dedos de la boca para facilitar la vuelta de las hojas de un libro, la separación de varios papeles o la distribución de naipes de juego. No usemos más que una sola cara del pañuelo destinado para sonarnos. Cuando se emplean ambas indefinidamente, es imposible conservar las manos aseadas. Jamás empleemos los dedos para limpiarnos los ojos, los oídos, los dientes, ni mucho menos las narices. Y cuando al acercarnos a una casa donde vayamos a entrar, nos sintamos transpirados, enjuguemos el sudor del rostro antes de llamar a la puerta, pues siempre será bien que evitemos en todo lo posible el ejecutar esta operación en sociedad. Esta primera parte, como se pudieron dar cuenta, nos deja ver un poco cómo eran las costumbres en esa época, digámoslo así, redundantemente, porque estamos hablando de una época donde la gente se vestía diferente, se movilizaba más a pie, y como les decía, los baños como los conocemos hoy en día no existían. Entonces, para ellos el hacer énfasis en la ducha era una novedad. La ducha en algunas partes era como un aditamento de las casas y los hoteles de lujo. No todas las casas tenían eso a la mano. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Del aseo en nuestros vestidos. Y esta es una cápsula bien interesante para que ustedes analicen. La limpieza en los vestidos no es única condición que nos impone el aseo. Cuidemos además de no llevarlos rotos ni ajados. El vestido ajado puede usarse dentro de la casa cuando se conserva limpio y no estamos de recibo. Más el vestido roto no es admisible ni aún en medio de las personas con quienes vivimos. Puede suceder que nuestros medios no nos lo permitan cambiar con frecuencia la totalidad de nuestros vestidos
En este caso, no omitimos el sacrificio alguno por mudar al menos la ropa interior diariamente. Cuidemos de nuestro calzado, esté siempre limpio y con lustre, pues es una parte del vestido que contribuye no poco al lucimiento de la persona. Cuando por enfermedad o cualquier otro impedimento no hayamos podido limpiarnos la cabeza, cuidemos de que no aparezca sobre nuestros hombros la caspa que de ella suele desprenderse. Esto hace parte de esos pequeños detalles que nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿A qué viene eso del calzado y todo eso? Recuerden que nosotros usamos ahora mucho los zapatos sport, pero en esa época el zapato era de cuero y el cuero era parte importante que se viera bien, y por eso nosotros lo vemos también que en las fuerzas militares es importante que los que pertenecen a la alma mater tengan su uniforme y sus zapatos bien lustrados y brillantes. Y eso implica o da intervención de pulcritud y limpieza, lo que él hace énfasis ahí. Del aseo a nuestra habitación. Hago la acotación aquí también. Acuérdense también que aquí estamos hablando de casas grandes que tienen patios grandes, que no necesariamente son nuestros apartamentos pequeños, son nuestras casas de ahora. Entonces, algunos puntos van a hablar sobre eso. Pongamos en especial cuidado en que la casa que habitamos, sus muebles y todos los demás objetos que en ella se encierran permanezcan siempre en un buen estado de limpieza. Los suelos deben conservarse en perfecto aseo, cuidando muy especialmente de que en ellos no aparezcan nunca, hago referencia a esputos, sin exceptuar para esto los patios ni en la cocina. Hago referencia que las casas grandes antiguas eran unos patios increíbles, uno entraba a una puerta, era el patio grande, luego se entraba a las estancias. Y ahí, pues, ustedes saben que no hacía precisamente de la casa interior, sino de una casa con su adentro y con su interior. Y la gente tenía que a veces esperar ahí afuera, que hacía parte como de la calle. Entonces, por eso es que él hacía referencia de pronto a este punto. En cuanto a los dormitorios y demás aposentos interiores, cuidemos además de que ellos corra el aire libre en todas las horas en que la necesidad nos lo obligue a mantener cerrados. Esta regla de aseo es una prescripción higiénica. Y me llama la atención porque ahorita, más adelante les voy a comentar algo. Esta parte se nos cumple a nosotros en nuestros días ahora. Del aseo para con los demás. La benevolencia del decoro, la dignidad personal y nuestra propia conciencia nos obligan a guardar severamente las leyes del aseo, que todos aquellos actos que en alguna manera están o pueden estar relacionados con los demás. Jamás nos acerquemos tanto a la persona con quien hablamos al punto de que llegue a percibirse nuestro aliento. Cuando no estamos solos, nos ocurra toser o estornudar, volteemos la cara hacia un lado y apliquemos el pañuelo a la boca a fin de impedir que se impregne de nuestro aliento el aire que aspiran las personas que nos rodean. Evitemos en cuanto sea posible el sonarnos cuando estemos en sociedad, y cuando esto no sea posible o imprescindiblemente absolutamente imposible, procuremos que la delicadeza de nuestros movimientos debilite un tanto en que los demás se percaten de la situación. Cuando por algún accidente se haya ensuciado nuestras manos y antes de lavárnoslas nos encontremos en el caso de saludar detenidamente a una persona, guardémonos de darle la mano, manifestándole cortésmente el motivo que nos prima de este placer. No brindemos a nadie comida ni bebida alguna que haya tocado nuestros labios, ni platos u otros objetos de esta especie que hayamos usado, ni comidas que hayamos tenido en nuestras manos, si se exceptúan las frutas cuya corteza las defiende de este contacto. Al entrar a una casa, procuremos limpiar la suela de nuestro calzado. Si tenemos motivo para temer que a ella se haya adherido alguna suciedad, y al penetrar en una pieza de recibo, frotemos siempre el calzado en un ruedo o en un felpudo que encontremos en la parte exterior de la puerta, a fin de que nuestra pisada no ofenda ni ligeramente el aseo de los suelos. Y si
en un acto de desaseo al tomar la boca la plumilla, si es un acto de desaseo, el tomar en la boca la plumilla de escribir de nuestro uso. Con mayor razón lo será hacerlo con la plumilla del ajeno bufete. Nunca nos sentemos sin estar seguros de encontrarse el asiento enteramente desocupado, pues sería imperdonable descuido el sentarnos sobre un pañuelo o sobre cualquier otro objeto de esa naturaleza perteneciente a otra persona. Por último, guardémonos de mezclar jamás en nuestras conversaciones palabras, alusiones o anécdotas que puedan inspirar asco a los demás y de hacer relaciones de enfermedades o curaciones poco aseadas. Esto es un pequeño resumen porque esto tiene más apartes y que son bien interesantes, pero los leí porque creo que en nuestros días se aplica para los términos del COVID el hecho de usar el pañuelo, el hecho de que tenemos que tener cuidado a la hora de toser, el mantener nuestras manos limpias, el lavárnoslas frecuentemente. Y veo que en esta época él lo hizo efectivo, él lo hizo público para todos, enseñarles a todos a tener esa limpieza mínima, pensando en el otro, pensando en que si yo tengo las manos sucias no le voy a pasar la suciedad a la persona cuando lo voy a saludar, o voy a ir a la casa de alguien y mis zapatos en el camino no sé qué hayan podido pisar y no quiero llegar a manchar su casa. Entonces me parece que eso hace válido en nuestros días tenerlo en cuenta de nuevo. Y no solo eso, Ana, sino que hay otra cosa y es que tú leíste comportamientos que se dan por sentados y que son lo mínimo de la higiene que hoy tenemos, pero hay gente que no los toma en cuenta. No vamos aquí a hablar por qué ni cuáles son las causas, pero comportamientos de higiene básicos, tanto personales como generalizados, y el respeto que tú decías hacia los otros, hay personas que no los conocen o no los aplican o quizás no los entiendan como obligatorios, digamos así. Qué chévere lo que leíste. Y lo que me llama es que no es de recibo, ¿no? Que tú no apliques esto. Si yo estoy hablando con una persona ajena y se me acerca demasiado, pues yo no me voy a sentir cómoda. Y ahora, como estamos llevando una serie de parámetros para cuidarnos mutuamente todos, esto hace más énfasis en eso. Es de cortesía, es de recibo. Estoy pensando en ti y espero que tú pienses en mí. Y si nos ponemos de acuerdo y traemos esto otra vez a nuestros días, yo creo que ayudaríamos un poco a que los contagios no se dieran tanto. Me llamó la atención especialmente cuando él hablaba de dejar la habitación, es básico que en la habitación corra el aire. Y Cierto. eso vuelve otra vez a estar en vigencia. Entonces, me pareció que si la gente tiene oportunidad de verla otra vez, de nuevo, este libro en sus manos, de tener el tiempo de leerlo, podrán encontrar cosas bien interesantes que pueden ayudarlos o ayudarnos a todos a mejorar nuestra sociedad en estos días. Tranquila, Ana, que nos vamos a volver trending topic. Tú no te preocupes. Ahora nos vemos. Porque como estamos así entre las dos trabajando. Juan, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por tenernos aquí. Y yo dije, bueno, si vamos a hablar de buenos modales, pues hay que estar. Exactamente. No importa el horario, eso te iba yo a decir, estás como todo un caballero de la época, ¿no? De la época antigua, de la del manual y de la de ahora, que es lo que... Sí. Por ahí hay un comentario que leí yo, y perdona que me extienda un poco, que decía de ver formas de estar en casa. Los caballeros deben usar corbata. O sea, fíjate lo cómodos que estaban en la casa, 8 horas o 10 o los sábados o los domingos, pero la corbata era imperdonable. Hoy en día lo imperdonable es usar corbata, yo creo, para muchos. Sí, yo creo que estamos aprendiendo de qué sigue post-COVID, porque, digamos, haciendo esas reflexiones, yo sí creo que no debemos perder cierta formalidad ante externos o incluso en oficinas, porque aunque ya no hay la obligatoriedad de ir a las oficinas o estamos en teletrabajo,
pues si vamos a estar interactuando con diferentes personas, no debemos perder esa formalidad porque hace parte de lo que hacemos y nosotros hacemos muchas cosas y no debemos cambiar que porque hoy estamos más cómodos en la casa. Y precisamente eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Pues Entonces, adelante, bueno, adelante. ¿Qué muchísimas nos traes? gracias. ¿Qué vas a leer hoy? Muy bien, muchas gracias. Ahora les voy a leer sobre el modo de conducirnos dentro de la casa. Entonces, si me permiten, voy a leerles unos fragmentos que me llamaron la atención y al final lo podemos comentar entre todos. El método es indispensable para arreglar todos los actos de la vida social, de modo que en ellos haya orden y exactitud, que podamos aprovechar el tiempo y que no nos hagamos molestos a los demás con las continuas faltas e informalidades que ofrece la conducta del hombre inmetódico. El hombre inmetódico vive extraño a sus propias cosas. Apenas puede dar razón de sus muebles y demás objetos que por su volumen no pueden ocultarse a la vista. En cuanto a libros, papeles, vestidos y todo aquello que pueda cambiar fácilmente de lugar y quedar oculto. Su habitación no ofrece más que un cuadro de confusión y desorden que causa una desagradable impresión a todos los que lo observan. Cuando no somos metódicos, la casa que habitamos no está nunca perfectamente aseada porque los trastos desarreglados no pueden desempolvarse fácilmente y el mismo esparcimiento en que se encuentran impide la limpieza y el despejo de las habitaciones. La mujer inmetódica ofrecerá, en cuanto la rodea, el mismo cuadro que ofrece el hombre, con todas las desagradables consecuencias que hemos apuntado. Pero ella no quedará en esto solo, porque comunicando su espíritu de desorden a todo el interior de la casa, el desperdicio de tiempo seguirá el desperdicio del dinero, el mayor gasto, los mayores empeños y a los empeños la ruina de la hacienda. Entonces, eso en cuanto a esa parte. Del acto de acostarnos y de nuestros deberes durante la noche, ahora en esta realidad. Al retirarnos a nuestro aposento, debemos despedirnos afectuosamente de las personas de nuestra familia, de quienes nos separamos en este acto y en ningún caso dejarán de hacer o los hijos de sus padres pidiéndoles además de su bendición y los que duermen en una misma pieza unos con otros al entregarse al sueño. Si habitamos con otras personas en un mismo aposento, tendremos gran cuidado de no molestarlas en nada al acostar. Del vestido que debemos usar dentro de la casa. Nuestro vestido, cuando estemos en medio de las personas con quienes vivimos, no solo debe ser tal que nos cubra de una manera honesta, sino que debe contener las mismas partes de que consta cuando nos presentamos ante los extraños, con solo aquellas excepciones y diferencias que se refieren a la calidad de las telas y a la severidad de las modas y a los atavíos que constituyen el lujo. No está, pues, permitido a un hombre el permanecer en casa sin corbata, en mangas de camisa, sin medias, ni con los pies mal calzados. En cuanto a la mujer, en que debe lucir siempre mayor compostura que el hombre, ya se deja ver que su desaliño dentro de la casa dará muy mala idea de su educación. El respeto que debemos a nuestros padres no excluye en manera alguna los dulces placeres de una confianza bien entendida, pero tengamos presente que jamás nos será lícito usar con ellos de una familiaridad tal que profane los sagrados deberes que la naturaleza y la moral nos imponen. La tolerancia es el gran principio de la vida doméstica.
si debemos ser sufridos en el trato con los extraños, así por urbanidad como por la conservación del bien precioso de la paz, con mayor razón deberíamos serlo para con las personas de nuestra familia, en quienes no podemos suponer jamás la dañada intención de ofendernos. Ahora, por último, hablando del del modo de conducirnos con nuestros vecinos. Los que moran en edificios cercanos entre sí deben considerarse bajo muchos respectos sociales como si formasen una misma familia y guardase recíprocamente todos los miramientos que están fundados en la benevolencia y tienen por objeto principal el no atender ni desagradar a aquellos con quienes se vive. El derecho que nos da la propiedad o el arrendamiento de un edificio para proceder dentro de él de la manera que más nos plazca o nos convenga, estar circunscrito a aquellas acciones que en nada se oponen a la tranquilidad de nuestros vecinos ni a las consideraciones que les debemos cuando se hallan bajo impresión de dolor o de desgracia. Los niños bien educados jamás salen a la calle a formar juegos irretosos que necesariamente han de molestar a los vecinos, ni en recreaciones a que se entregan dentro de su casa a levantar alborotos que puedan llegar a látex y casas contiguas. Es de sobremanera impolítico tocar constantemente un instrumento en la sala o con las ventanas abiertas o en cualquier otro lugar en que los sonidos hayan de transmitirse a las casas vecinas. No es propio de las personas cultas y de buenos principios el dirigir desde su casa miradas escudriñadoras a las casas inmediatas, ni salir a sus ventanas e imponerse a algún suceso escandaloso que ella ocurra. Entonces, aquí hay muchas cosas que hoy en día no solamente ha tomado el nuevo código de policía y entender por qué es que yo me puedo tomar el derecho de que, mire, hay unos niveles, unos decibeles altos de ruido, la policía me ayuda, me apoya, es impropio que no tengamos una buena vestimenta en la casa, que por los edificios se ven unos espectáculos que está desnudo y el criterio es que porque yo estoy encerrado, no, son otros mundos que ha cambiado, ¿no? Entonces, me ha parecido bien curioso este tipo de documento porque nos ayuda a reflexionar y a mirar que sigue vigente por todo lo que estamos viendo, ¿no? Este señor se adelantó y hay una cosa, yo quisiera saber primero qué estarán pensando los muchachos que nos están oyendo, porque además es exactamente lo que ellos ven ahora era lo que escribió ese señor. No saben, y voy a contar una cosa personal, Ana no lo tiene porque Ana vive en casa, pero no saben lo que yo añoro vivir en una casa, porque en el edificio esas normas de convivencia, de por favor no haga ruido, de por favor respete la limpieza de los sitios comunes, de por favor salude y despídase cuando vea a un vecino. Eso en una casa, no porque tú tienes tu casa y tu espacio, pero eres tú, lo que decías Juan, eres tú quien limpia, eres tú quien tiene su casa y eres tú el dueño de ti mismo. Pero en un edificio, Ana, no sabes cómo te envidio y Juan, no sé si compartes mis penas. O vives como Ana. Es vive como una princesa. Complejo. Y fuera de eso, de que no saludan o cuando uno está oprimiendo el ascensor, se siente uno tan extraño y tan ajeno que esas culturas que se perdieron de la tacita de azúcar o del compartir esta torta, no lo miran a uno extraño como si lo fuera a envenenar o algo así. Entonces, pero mira que eso que estás mencionando, Juan, es bien interesante y les voy a decir algo. Tenemos que retomar eso. Tenemos que retomar el considerar al vecino como parte de la familia. No porque ustedes vivan en la que llaman la propiedad horizontal, no aplique para nosotros también. Sí. Aquí el hecho de que
cuando estoy cortando el pasto le vaya a tirar la tierra al vecino, no se ve bien, ¿sí me entiendes? O si cae la basura la voy a correr un poquito para allá para que tenga que él recogerla. No, o sea, aplica para todos. El hecho que, y lo digo con experiencia, cuando nosotros tuvimos la experiencia de los huracanes, fue los vecinos, nosotros reunidos, los que compartimos la comida entre todos y soportamos las 2 semanas juntos mientras se desocupaba la calle del agua porque estaba inundada y no podíamos salir. Y no podían ellos ir a comprar cosas, ni nosotros tampoco. Entonces, ¿qué hacíamos? Reunimos todas las 5 casas que estábamos en esa cuadra y cada uno reunió los recursos y repartíamos la comida y repartíamos los recursos y las cosas que funcionaban entre todos. Éramos una familia. Yo creo que eso también hace parte. Cuando tú sientes a tu familia, tú dices, hombre, llego cansado de trabajar, no le voy a poner el radio o el televisor a todo volumen, lo voy a poner a un volumen que yo pueda escuchar y él pueda descansar. Es cuando hay una consideración, cuando yo me pongo en ese, volvámoslo otra vez, a esa empatía, ¿no? Si yo estuviera en tus zapatos, ¿qué me gustaría que tú consideraras, ¿no? Y lo tuvieras en cuenta. Y como decíamos, volvemos a lo que dijo Sandra, por cada deber cumplido es un derecho recibido. Entonces, eso nos da a todos la misma igualdad, nos da un mismo equilibrio en tanto a recursos, en todas las cosas, nos da igualdad. Cierto, cierto. Juan, muchísimas gracias. Dime. No, solamente que solo la última reflexión es que, y esa parte del vestido, de que hoy uno no sabe, como estaba de pronto mencionando en una introducción, y es que, bueno, sí, bienvenidos a mi sala, pero todos en chanclas, pues no, lógico que eso es otra cosa, y pues no debemos perder esa formalidad que es tan bonita, pero que no, digamos, son buenas conductas, y como decía Sandra también, cuidar la casa, cuidar el sitio donde habitamos, no importa que lo tengamos de ciertas características, pero que mantengamos esas buenas costumbres y esas buenas líneas que nos ayudan a todos a tener un bienestar. Genial, me gusta esa conclusión. Gracias, Juan, y esperamos tenerte aquí más adelante porque, como digo yo siempre, y Ana también lo dice algunas veces cuando le ha tocado conducir, pero yo hoy como que me estoy tomando la palabra, Ana, perdón. Pero no, como ahora vienes tú otra vez. Somos vecinas, nos compartimos todo. Ay, sí. El que viene repite, quedas invitado y ya quedas matriculado en la tertulia. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Ahora, Ana, tú eres mi vecina. Sí, soy tu vecina. Me ha gustado mucho el que podamos abrir la posibilidad a la gente de darse cuenta de que podemos cambiar desde nuestras casas, poquito a poquito. Y creo que Manuel Antonio Carreño, cuando dice, hay que arreglar tu casa, tienes que arreglarte tú, tienes que cuidarte tú, es diciendo, empecemos con un usted, y de a poquito vamos escalando hacia arriba, hacia la sociedad. Exactamente. Creo que me tocó el turno a mí, ¿no? Me parece que sí. Vale. Es que esto de vecinas. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar tú? Bueno, yo escogí a mí me gustó mucho, y te voy a explicar por qué. Escogí el capítulo del modo de conducirnos en sociedad. Este tiene a su vez varios subcapítulos. El primero es de la conversación, de las visitas, de la mesa sección primera, de la mesa sección segunda y del juego. Yo escogí el de la conversación, quizás sea por la profesión que compartimos y porque creo que hoy en día hemos perdido el arte de la conversación. Hoy hablamos todos al tiempo, todos gritamos, todos sabemos de todo, peleamos, discutimos, pero ya no conversamos. Entonces, ahora utilizamos más, o sea, utilizamos más el teléfono y el mensaje de texto y el WhatsApp que la conversación. Sí, se ha perdido. Eso que dicen siempre de que deje el teléfono y venga y coma con nosotros que estamos en familia, eso pasó a la historia. Entonces, bueno, empiezo sin más porque no quiero dilatarlo. Del modo de conducirnos en sociedad.
de la conversación. Nada hay que revele más claramente la educación de una persona que su conversación. La conversación debe estar siempre animada de un espíritu de benevolencia y consideración que se extienda no solo a todos los participantes, sino también a las personas que no se hallan presentes. Nuestro lenguaje debe ser siempre culto, decente y respetuoso, por grande que sea la llaneza y confianza con que podamos tratar a las personas que nos oyen. El tono de voz debe ser siempre suave y natural, esforzándose tan solo en aquellas materias que requieren calor y energía, aunque nunca hasta hacerlo penetrante y desapacible. Por regla general, deberemos emplear en todas ocasiones las palabras más cultas o de mejor sonido, diciendo, por ejemplo, cuello en vez de pescuezo, mejilla en vez de cachete, cerdo en vez de cochino, aliento en lugar de respiración o si no tampoco resuello. Excluyamos severamente la ironía y la sátira de toda discusión, de todo asunto serio y de toda conversación con personas con quienes no tengamos ninguna confianza. Antes de resolvernos a referir un hecho o anécdota cualquiera, pensemos si bajo algún aspecto puede ser desagradable a alguna de las personas presentes o a sus allegados o amigos y en tal caso desistamos de nuestro intento. Usemos siempre palabras y frases de cumplido, de excusa o de agradecimiento cuando preguntemos o pidamos algo, cuando nos veamos en el caso de contrariar opiniones de los demás y cuando se nos diga alguna cosa que no sea agradable. Esto es usar por favor, gracias, ofrezco. Dirijamos siempre la vista a la persona con quien hablemos. Los que tienen la costumbre de no ver la cara de sus oyentes son por lo general personas de mala índole o de poco roce con la gente. Son actos vulgares e inciviles en la conversación el remedar a otras personas, imitar la voz de los animales o cualquiera otros ruidos, hablar bostezando, hablar en voz baja a una persona delante de otra y por último tocar los vestidos o el cuerpo de aquellos a quienes se dirigen la palabra. Esto del bostezo es importante y del secreto. En el caso de conocer que la persona con quien hablamos no nos ha comprendido, guardémonos de decirle, usted no me entiende, ni otra expresión semejante que pueda mortificar su amor propio. Aunque creamos habernos explicado con bastante claridad, la buena educación exige que le digamos, veo que no he tenido la fortuna de explicarme bien, sin duda no he sabido hacerme entender, o cualquier otra expresión análoga. Jamás deja de ser molesta y fastidiosa la conversación del que habla con exceso. Los que llegan a adquirir este hábito concluyen por hacerse intolerables en sociedad y todos evitan encontrarse con ellos. Jamás interrumpamos de modo alguno a la persona que habla. Este acto está justamente considerado como incivil y grosero y por lo tanto proscrito entre la gente educada. La más grave, acaso, de todas las faltas que pueden cometerse en sociedad es la de desmentir a una persona, por cuanto de este modo se hace una herida profunda a su carácter moral y no creamos que las palabras suaves que se empleen puedan en manera alguna atenuar semejante injuria. Distracción incluye casi siempre una grave falta que puede conducirnos a lances de una desagradable trascendencia, por cuanto indica generalmente menosprecio a la persona con quien hablamos, y no siempre encontramos indulgencia en el que llega a creerse de esta suerte ofendido. Nada puede haber más desatento ni bochornoso que llegar a un punto de la conversación en que nos toque hablar o contestar a una pregunta y tener que confesar nuestra incapacidad de hacerlo por haber permanecido extraños a los antecedentes. Yo creo que aquí está mostrado más que suficiente lo que debería ser una buena conversación. Escuche, no interrumpa, deje que el otro hable. No hable usted al tiempo, no hable usted todo el tiempo porque no hay nada más, Ana María, nada más horrible que una persona que es yo y todo el tiempo. Y toda la conversación así. O si no,
que no te escuchen. El típico, fíjate, yo pongo un ejemplo, es cuando tú le estás contando algo a alguna persona y ella dice, ay, sí, es que a mí me pasó. No, pero es que, discúlpeme, se supone que usted me está escuchando a mí. Obviamente no es una obligación, pero si usted se ofreció a escucharme a mí, soy yo. O sea, ayúdeme o ofrézcame su hombro para llorar, pero no me cuente usted a mí sus historias. Y pedir excusas, pues, por una mala conversación, simplemente. Es bien interesante eso que tú planteas y lo voy a decir por qué. Porque ahora con los medios de comunicación tan a la mano como es el teléfono, esa interacción se pierde. En el teléfono nosotros somos nosotros todo el tiempo. Yo cuando te mando el mensaje te llega y no interrumpe, ¿sí me entiendes? Yo estoy hablando sin ningún tiempo de interacción intercalado. Te llega el mensaje, tú respondes, claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes de ahora no están aprendiendo a manejar ese conocimiento tácito en una conversación. Eso que todos asumimos que lo hemos aprendido y toca enseñarlo. Toca enseñarlo a quiénes, a nosotros padres, a nosotros adultos, porque los niños repiten lo que ven. Lo que ven. Eso es básico para poder trabajar con lo que estamos teniendo en nuestras manos. El aseo en las palabras, el aseo en la forma como dices las palabras. Yo puedo herirte con ironía, yo puedo herirte como él lo decía, si tú no me conoces a mí perfectamente, puedo herirte sin saber y sin ser mi intención, ¿no? Claro. Pero el uso de las palabras, cómo las dices, y lo que todos ya sabemos, una vez la palabra salió, no la puedes regresar. No puedes regresar. Oye, qué buena conversación estamos teniendo tú y yo. Nosotros usamos seguimos el manual. Augusto, el padre fundador. Augusto, el micrófono. El micrófono. Digo yo el micrófono, fíjate tú, Ana, donde pongo el micrófono. Augusto, el micrófono. ¿Puedes darle el micrófono? No te oímos. Ya. Bueno, muy buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Por aquí aguantando frío. Está haciendo mucho frío. Pero bien. Bueno, pero tú estás con chaqueta, así que con la chaqueta del caballero. Con chaqueta así de hoy de elegante. Me iba a poner por plata, pero al fin decidí no. ¿Qué nos vas a contar ahora con relación al manual de urbanidad? A ver, fundamentalmente el capítulo se llama, pues, diferentes aplicaciones de la urbanidad. Yo dentro del capítulo, pues, estoy haciendo énfasis en lo que voy a leer alrededor de lo que se denomina acá la comunicación o correspondencia epistolar, asociándola fundamentalmente con el tema de comunicación. Y pues la verdad, al tener el tema, me sentí muy cómodo en cuanto a que durante toda mi experiencia profesional, que fue bastante larga, fue, digamos, determinante e importante el saber escribir, el saber redactar, ¿no? Todo lo que eran comunicaciones, propuestas, contratos, y obviamente en la expresión hablada, en las reuniones, en todo ese tipo de cosas, determinante en las diferentes actividades que desarrollé en mi vida. Entonces, me pareció muy importante y por eso, digamos, del capítulo, pues que tiene varias cosas, destaqué el tema de la parte epistolar en cuanto a la comunicación. Yo pues tenía un comentario que lo voy a hacer al comienzo como para poner un contexto y al leerlo pues entonces vemos algo bien importante y es que el señor Carreño realmente estaba totalmente bien enfocado en lo que escribió y lo vamos a leer y lo pongo en el contexto yo, pero al leerlo pues vamos a ver que el señor está en nuestra época actual y era de 1853. Entonces ese fue el tema, es aplicaciones de la urbanidad y el tema de correspondencia epistolar. El comentario fundamental es el siguiente. En el contexto de la actualidad, siglo XXI, el tema de la urbanidad, en el capítulo que voy a leer, es relacionado con la comunicación o interacción social, la cual implica, obviamente, y siempre implicó un medio y una infraestructura.
hoy día pues muy diferentes a las que se empleaban cuando el manual se escribió en 1853, por supuesto. Pero digamos que siempre hay un medio y una infraestructura. En esa época el medio era el papel, el sobre, la pluma, la oficina de correos, el señor que repartía después los correos, todo esto. Hoy pues los medios son otros, la infraestructura es otra, basada todo en la tecnología. Pero lo importante dentro de todo esto es el lenguaje, bien sea en la parte oral o en la parte escrita. Y obviamente, y lo pienso yo, y pues lo escribe obviamente el señor Carreño, con toda la exigencia gramatical y de ortografía. Hoy ya la gente no respeta el lenguaje, ni la gramática, ni la ortografía. Yo soy aún afortunado que en el colegio donde estudié la primaria me enseñaron ortografía espectacular. Entonces, toda la exigencia gramatical y ortografía que se utilice en cualquier ambiente de la comunicación, del tipo personal, de técnico, de negocios, para una expresión, lograr una expresión elegante de una idea de manera completa, precisa, clara y concreta. Y algo adicional importante de la expresión de una idea es que lo anterior, lo que acabé de decir anteriormente, permitirá identificar a quién habla o escribe como persona confiable. Y esto sí es muy importante porque cuando encuentran que la persona es confiable, pues la posibilidad de tener éxito en lo que sigue es total. Entonces, en un proceso de comunicación que se busca sea normalmente amable y eficaz. Entonces, en ese contexto, pues voy a leer, como les digo, pues del capítulo las cosas que tienen relación con esto. Gracias. Hay una que habla de los deberes respectivos en general entre diferentes entidades, y es que las personas entre quienes existen relaciones sociales, ya sean accidentales o permanentes, se deben respectivamente ciertas consideraciones también especiales. Ya en cuanto a la correspondencia epistolar, que les dije, pues era el énfasis de lo que iba a leer, dice el señor Carreño, siempre que tenemos que comunicarnos con una persona a quien no podemos dirigirnos verbalmente, ya sea para cumplir con alguno de los deberes de la amistad, ya para tratar sobre algún negocio, recurrimos al medio de transmitirle por escrito nuestras ideas. Y como de esto se sigue que una carta hace en todas ocasiones las veces de una visita, es necesario que ella represente dignamente nuestra persona, así en el lenguaje como en todas las circunstancias materiales. Con excepción de las cartas científicas, digamos que hoy hablaríamos de cartas técnicas, una carta no es otra cosa que una conversación escrita y no debe, por tanto, emplearse en ella otro estilo que aquel que se emplearía en la expresión verbal de su contenido. Mas como debe suponerse que el que la escribe tiene más tiempo que el que la conversa, para escoger las palabras y las frases y expresar las ideas del modo más propio y más ajustado a las reglas gramaticales, el estilo en las cartas deberá ser siempre más correcto que en la conversación. Con relación a las cartas de negocios, las cuales no solo deben contraerse exclusivamente al asunto sobre que versen, sino que no han de contener ni una sola frase que de él sea parte o no sea indispensable para la inteligencia de las ideas que han de transmitirse. La correspondencia mercantil, yo entiendo ahí negocios, propuestas, etcétera, tiene un estilo rápido, claro y conciso que le es enteramente peculiar y que deben estudiar atentamente las personas que se dedican a la carrera del comercio. Las faltas gramaticales dan siempre una mala idea de la educación de la persona que en ellas incurre. Pero las más características de una mala educación son aquellas que cometen contra la ortografía. Esto, pues, es, digamos, lo principal del último capítulo, pues, del libro de Carreño, asociado con aplicaciones de la humanidad muy orientadas al tema de la comunicación, como lo dije en el comentario inicial. Entonces, ya resumiendo, pues, creo que pensando en cómo son hoy las cosas, pues lo que dice el señor Carreño es totalmente vigente, pero absolutamente vigente, como adelantado pues, a su tiempo. Entonces me pareció realmente interesante y como les digo, pues el tema de la comunicación, de escribir, de redactar, de hablar, de las presentaciones, pues eso fue determinante en toda mi carrera profesional. Entonces me sentí muy cómodo con este tema.
Y creo Oye, que... es increíble, Augusto, y ahora que lo mencionas, el hecho de que pudiéramos recuperar como, como algo bien, bien íntimo, digámoslo así, la buena costumbre de escribir a mano nuestras cartas, nuestros agradecimientos, no solamente mandarlos fríamente por el texto de un teléfono, porque en la escritura está nuestra personalidad, en nuestras palabras está la personalidad, ¿no? Qué Y rico pues, además escribir cartas a mano y retomarlas, porque además eso desarrolla la imaginación, la capacidad de retomar el lenguaje, además lo desarrolla, y ahí ya no se admite el que con Q, ni el que con K, ni el sufi, ni el fin de, ni nada. Ahí toca escribir bien, hay que pensar. ¿Ni Y qué? lo que hablaba Ana María, lo que hablaba Ana María de escribir a mano las cosas, pues sí, yo escribía muchas veces a mano primero, después ya pasaba a pasarlo a la máquina, en fin, pero escribirlo a mano, ¿no? Porque como que siente uno que lo está escribiendo y está como transmitiendo las cosas de uno, que es distinto de hacerlo en una máquina. Es como la Esto extensión de es uno. válido en otras cosas, ¿no? Lo de hacer a mano, ¿no? Que es, por ejemplo, seguir haciendo a mano, yo lo hago, las operaciones matemáticas, no uno usa la calculadora realmente, sino hacer a mano, además que es muy bueno para otras cosas ya de salud mental y cosas de ese estilo, pero hacer las cosas a mano. Y en toda la vida lo hice así, ¿no? En la universidad yo hacía las cosas a mano, usaba después, bueno, pues usaba regla de cálculo y cosas de esas, pues como para verificar lo que uno había hecho, pero sigue siendo uno haciendo las cosas a mano, ¿no? Haciendo las operaciones, sumar, multiplicar, todas las cosas, eso es bastante bueno. Y lo mismo, pues, escribir. Obviamente hace relación también a lo que dice Carreño en otra parte por allá, de que pues si lo escribe uno a mano, pues tiene que tener buena letra, porque si no, ya la comunicación se pierde porque no le entiende. Ok, gracias, Augusto. Ok, bueno, qué amable. Gracias. Gracias a ti por Gracias, venir otra de vez. verdad que sí. Ahora seguimos conversando porque esto está más bueno. Pero retomando un poco lo que mencionaba Augusto, sí se ha perdido mucho el tener pulcritud a la hora de escribir, al poner las comas, al poner los puntos, a poner los acentos, ¿no? Ah, sí. Y la costumbre ahora es acortar las palabras, ¿no? En inglés es regla, ¿no? Pero en español es terrible. Sí. No, y además que fíjate tú que hablando también acortamos, precisamente por la rapidez, porque estamos acostumbrados a no tener tiempo y así como decía Augusto, en la conversación epistolar se debería también demostrar la conversación que tenemos. Enrique, buenas noches, que lo dejé ahí metido, lo dejamos. Ana. Muy buenas noches. Eso sí fue un acto de mala educación. Y Sí. eso sí. No es de recibo estar esperando en la sala. Sí. Bienvenido, Enrique. Enrique, tú eres el editor. Qué emoción. ¿Qué Bueno, se siente editar el manual de Carreño? Bueno, primero, pues muchas gracias, muy honrado de asistir y participar en esta conversación tan interesante y tan agradable. Y de otro lado, pues agradecer a Leonora el haber escogido esta edición, que valga decirlo, conserva mucho el sabor original de Carreño al escribirlo, porque se le adicionaron a la edición original de 1853 los grabados de la época que hacen referencia a lo que ustedes comentaban de lo que eran las costumbres en aquel entonces. De todas maneras, me parece importantísimo que los diferentes tópicos que ustedes trataron siguen siendo absolutamente vigentes. El que hayamos modernizado en las duchas o en los esquemas de baño o en los modos de convivir por edificios más cercanos y por otra serie de cosas innumerables que han cambiado con el tiempo,
hay unas normas básicas que no se pueden jamás descuidar, como es el estar aseados, como es el saludar, como es estar decorosamente en la mesa, como es comer bien, como es el respeto por los mayores, como es el respeto a la familia, como es el respeto a las diferentes dignidades con que uno se encuentra en la calle, al saludar, al respetar a la familia, lo que comentaban de la correspondencia epistolar, por ejemplo, que hoy en día los jóvenes no tienen ni idea de escribir. Las comunicaciones son, hola, ¿estás ahí? Sí, como si estuviéramos. Entonces, nada más agradable que una carta bien escrita, como debe ser, con unas normas básicas que deben ser vigentes. Ahora, hay muchos puntos que pueden parecer hasta graciosos y de golpe ridículos, pero en la época en que se escribieron, pues eran perfectamente vigentes. Pero es muy importante conocer eso, conocer la historia de por qué eran así, como ustedes muy bien lo mencionaron, y digamos que todas las normas que Carreño incluye en su libro, a mí me parece que son absolutamente vigentes, diferentes, con ciertas transformaciones y el entorno pues es muy diferente, como ustedes lo mencionaban, en lo que son las ciudades nuestras hoy en día, pero eso no cambia en nada el buen comportamiento social, el buen comportamiento con los vecinos. Hoy en día todas esas normas básicas que se mencionan en el libro las vemos rotas a cada momento, o sea, la gritería en las calles, lo que es el deterioro de la ciudad, el deterioro del cuidado de las cosas que se han hecho para beneficio de la ciudadanía, eso ya no se respeta. De manera que, pues, me parece que es bien importante y bien interesante que hayan incluido este tema. Hay otra edición que ojalá en algún momento la incluyamos en estas tertulias, que es también muy simpática, que es Las Tres Tazas, de José María Vergara y Vergara, que cuenta cómo era el invitar en épocas de Camilo Torres y del Marqués de San Jorge, de lo que era invitar a la casa de uno a tomar el chocolate, todos los preparativos que se hacían para atender una invitación a tomar el chocolate, las garullas, los pan de bonos, todas las cosas que acompañaban el chocolate que traían de Bucaramanga en baúles. Chocolate santafereño. Y después menciona lo que fue la llegada del café, que muy íntimamente decía era una bebida horrorosa, pero era lo que estaba de moda en el mundo. Y entonces había que tomar café y aprendimos a tomar café. Igualmente, cómo era que se atendía una invitación a tomar café, y después viene el té, que decían, eso es peor, eso es una cosa que está de moda en Inglaterra, pero hay que ir a Inglaterra a aprender. Agua y preguntadita ahí. Pero no es muy interesante porque igual pues incluye toda lo que eran las costumbres muy sanas y muy respetuosas de lo que era una invitación a la casa a compartir unas onces. Además que puede ser muy interesante para que en esa oportunidad pues nos tomemos un chocolate. Buenísimo. En esta tertulia. Y nosotras que estamos lejos, Ana. Sí, nos lo mandan por internet. Enrique, nos tienes que invitar a tomar el chocolate. Hay una cosa, y es que en nuestra época, Giliana, yo creo, y había una clase que era educación cívica o era cívica y urbanidad. Y era donde le enseñaban a uno cómo sentarse, cómo tomar la sopa, y es algo que tenemos que seguir usando.
Ahora, quiero felicitar a Juan, que fue el único que conservó la compostura tal como debía ser. Uy, Ana. Gracias. Perdón, una cosa, y es que antes de continuar con todos, bienvenidos otra vez a la tertulia. Ana, no sé si lo viste, nos estaban preguntando antes que nada, ¿dónde se puede conseguir el manual, Enrique? Bueno, este está en todas las librerías Lerner y en las librerías nacionales del país. No por, digamos que hay muchas ediciones de la Urbanidad de Carreño, pero recomiendo, como les decía, está conservado el sabor de la época y las ilustraciones son grabados del siglo XIX muy acordes a cada tema. Yo no sé si Leonora les compartió el PDF de la edición, sí, donde están muy gráficamente muy bien mostradas las ilustraciones de cada tema, como decía Juan, de esto de hacer una reunión uno en su casa y que salga la gente o en chanclas o descalza, o lo que sea. Ahí en las ilustraciones se ve muy bien. Por ejemplo, en algún momento que Julio Sánchez comentó esta edición, en donde sale una persona como está vestida en su casa, con la bata y muy bien trajeada, le decía a él a Alberto Casas, decía que alcanzo a oler la Roger y Galet en el libro. Pero es bien interesante, ¿no, Enrique? Ver ahora, y discúlpeme que lo trate de Enrique, No. cómo los jóvenes ahora en nuestra actualidad, y estoy hablando de la gente que tiene 20, 30, donde el uso de la corbata que antes era de diario uso, ahora no, ahora la gente se viste muy sport, y eso es una ¿qué te iba a decir yo? Como una transición, en donde uno va a tener que revisar en la Urbanidad de Carreño. Por ejemplo, yo hablaba de los zapatos, la importancia de los zapatos de cuero bien lustrosos, limpios y brillados, y cómo ahora nosotros tenemos los famosos zapatos sport, ¿no? Esos sport que no hay que sacarles el brillo, pero igual no los limpian. Eso, es interesante. Sí hemos tenido a través de casi que 100 años, lo que más o menos va entre el que se hicieron y ahora más o menos, grandes transformaciones, no solo a nivel de las urbes, sino también en las casas, y podríamos en un momento dado modificar a nuestros días estas reglas sociales, porque cualquiera pensaría que no las hay, pero son las reglas sociales. Este libro es la base para tener una convivencia pacífica a todo nivel, en la casa con nuestros familiares, con los vecinos, con las autoridades, es lo básico. Correcto. Ahora, lo que ha mencionado cada uno en los diferentes temas que trataron, y lo que tú estás diciendo, Ana María, a mí me sorprende, por ejemplo, que hoy en día uno cita a una persona para una entrevista de trabajo y llega y ni siquiera se ha peinado, ni se preocupa porque voy a ir a la entrevista para parecer bien, no llega con unos zapatos, los que sea, descachalandrados, y no, ni siquiera lo sienten. El tema que trató Augusto, pues todos han sido muy importantes. El tema de la comunicación escrita es lamentable hoy en día, como escriben, como no hay respeto a la persona a la que le están escribiendo, no hay agradecimientos. Es que además no saben hacerlo, no lo enseñan en ninguna cátedra. Lo que mencionaban que había en nuestra educación, la educación cívica. Eso ya creo que no existe, o sea, tampoco existe la historia, ya la historia la borraron de las cátedras. Entonces, tanto como lo menciona Carreño y todo el entorno de esa época, y el no tener hoy en día la cátedra de historia en los colegios, pues va en contra de lo que dice tan sabiamente, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. Claro. No aprendemos de nuestros errores, los cometemos otra vez.
Exactamente. Hay una cosa y es que parte de la lectura del manual de Carreño, pues primero porque para nosotras, todas queríamos leerlo, la verdad, nos llamó muchísimo la atención, pero es que, entre comillas, queremos volverlo trending topic, o sea, queremos retomar eso y hay mucha gente que nos está preguntando si sería posible traerlo hasta nuestros días, hacer como un, ¿cómo sería eso, Ana María? ¿Una traducción? Una actualización, una actualización. Actualización, esa era la palabra, actualización. Enrique, ¿se podría hacer eso? Eso sería una continuidad de la urbanidad de Carreño, porque hoy en día el celular rompe con todas las reglas y las normas de una convivencia sana, respetable, porque no, ya uno se reúne y todo el mundo está en su cuento y no te oye, no. Yo muchas veces he dicho, pues hagamos una reunión y nos llamamos y nos hablamos ahí en el celular entre todos. No romper la costumbre. Para entrenarnos tocaría a nosotros, pero no. Sí. Pero vamos a ver, una pregunta para todos, y si me permites, Ana, tú incluida, que eres mi vecina. ¿Qué es más importante? ¿Saber escribir bien o saber conversar bien? Pues voy a entrar a nadar. Me voy a lanzar. Considero que es vital aprender a escribir. Cuando tú escribes, organizas las ideas, entrenas el cerebro para hablar, para pensar. Entonces estás escribiendo, tú estás organizando tus ideas. O sea, para mí creo que es básico el saber escribir. ¿Y los caballeros? A ver, perdón, yo opino lo mismo en el sentido de que siempre que escribo, iba a escribir lo que fuera, ¿no? Yo estructuraba primero mentalmente lo que iba a escribir, o sea, digamos que me imaginaba como los encabezados, los titulares, llamaba yo, y dentro de una estructura mental para comunicar lo que quisiera comunicar. Y luego empezaba así a desarrollar los puntos, obviamente, totalmente, de manera pues que fuera totalmente hilvanados, por decirlo de alguna manera, de manera que tuviera una lógica total, porque uno lo que en esto quiere es, digamos, convencerse, sentirse, que los demás sientan que uno es confiable. Y si las cosas tienen una estructura y tienen un argumento, en fin, se desarrollan bien, pues obviamente que es más confiable la comunicación. Y pues eso es lo que se busca en la comunicación. Respecto ya a tu pregunta de si qué es preferible escribir, de hecho es más importante escribir o conversar, pues yo creo que es que lo de conversar viene como por añadidura. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo estructuro mentalmente mis ideas cuando voy a escribir, es importantísimo, pero igual cuando voy a conversar, y si es una conversación que ha tenido alguna preparación, pues esa estructura mental igualmente se tiene, ¿sí? Uno piensa las cosas y después las desarrolla en la conversación. Entonces la conversación se vuelve, digamos, lo mismo que escribir. ¿Sí? Pero oral. De pronto al conversar, la precisión de las palabras, además lo dice Carreño, ¿no es cierto? La precisión de las palabras de pronto no se logra, porque es como en vivo y en directo, ¿no? Entonces, si no se le ocurre a uno la palabra apropiada, pues la imaginación le lleva a utilizar otra palabra. Pero cuando está escribiendo, pues uno escribe y pule, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, gramaticalmente, de ortografía, de la misma redacción como tal, de la lógica, pues queda mejor que la conversación. Pero el hecho de que se sepa escribir le da a uno la estructura mental para después tener unas conversaciones igualmente lógicas. Entonces, yo concluiría, Augusto, para darle respuesta a María Isabel. Yo diría que el que escribe bien, habla bien. Exacto. Siguiendo exacto. Sí. De manera que tal vez es primero importante saber escribir bien para poder hablar bien. Correcto. Perfecto. Primero viene el pensamiento. Juan. Sin que suene disonante,
Yo creo que las dos cosas son complementarias, pero yo lo aterrizaría al mundo de hoy. Y entonces el mundo de hoy dice, bueno, necesitamos el manual de Carreño, la versión 2.0, ¿no? Sí. Estamos de ahí. Y entonces, como tenemos el problema que no sabemos escribir bien, para mí fundamental es comuníquese. No importa, así como le enseñan en los cursos de otro idioma, no importa que se equivoque, lógicamente tiene que mejorar. Y lo que dice Enrique es perfectamente, es decir, para que la palabra bien escrita quede y sea un mensaje directo, pues tengo que escribirlo bien, pero no tenga miedo a comunicarse. Entonces, muchas veces me pasa con mis amigos que en los grupos de WhatsApp, entonces todo el mundo felicita muy bien escrito, happy birthday, happy birthday, happy birthday, y nadie lo llama a uno, y entonces, venga, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Y, no hay torta, pero entonces yo no, venga, lo quería llamar y tal, y decirle, porque esa parte de comunicación, y más con lo que estamos viviendo hoy en día, me parece fundamental que no se pierda, que así sea una excusa para, pues si ya no nos vemos, pues por lo menos una llamadita de vez en cuando. Si no lo hacemos con nuestras propias familias, menos con los amigos, entonces hay que no dejar perder la comunicación verbal con nuestros semejantes. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer para incluir esto en el pensum? ¿A quién debemos dirigirnos para volver a incluir esto en el pensum de los colegios? No, eso es al Ministerio de Educación, pero eso, si no se ha podido reincluir la historia, ¿cómo van a quitar la historia del pensum académico? Eso no lo puede entender nadie, ¿no? Yo estoy aquí en España y de aquí van a quitar la filosofía, que la filosofía es la base del pensamiento. Luego, si no hay pensamiento, no hay escritura, si no hay escritura, no hay conversación, y es todo un ciclo. Yo no sé si en Estados Unidos pasa eso, Ana María, y te lo pregunto a ti porque vives allí, pero... No, y lo interesante es que aquí los muchachos, bueno, a nivel del bachillerato, digámoslo así, hay ciertas materias que son importantes, que ellos tengan que pasar antes de ir a la universidad, les sirven como lo que llaman aquí créditos. O sea, tú puedes en la escuela tomar esa materia, pasar los exámenes y no lo tendrías que tomar en la universidad, no tendrías que pagar por esa materia en la universidad. Y esas son básicas. Aquí la historia es básica. Lo que pasa es que depende de los estados también, en qué estados están y qué escuelas se dan, porque aquí es por distritos escolares, pero usualmente los estados establecen más o menos cuáles van a ser las materias que tienen que estudiar en el estado, ¿no? Enrique, ¿y qué tenemos que hacer para volvernos trending topic y hacer el 2.0 que dice Juan? ¿Cómo lo hacemos? No, pues a mí me parece que Leonora es nuestra embajadora para que esto se siga comentando y se siga hablando. Creo que en Facebook, que ya de por sí he visto muy buen seguimiento y muy buenas respuestas, porque ella puso igual el prólogo y la carátula en Facebook, de manera que ahí seguiremos sobre el tema. Me parece importantísimo, sobre todo que esta edición o cualquiera esté presente en los hogares y ojalá los padres la leyeran con los hijos y les explicaran cosas que pueden parecer muy chistosas, pero que tienen absoluta vigencia, y llegar a explicar por qué son vigentes. De manera que, pues, eso, digamos que cada uno de nosotros es responsable de volverlo un trending topic, como dices tú. ¿Y eso chistoso qué es? No, por ejemplo, estar uno en su casa en corbata como Juan, que sí. Yo les cuento una anécdota que dice Carreño que debemos estar muy bien trajeados, inclusive en la noche, porque no sabemos que de golpe algún accidente o algo pueda presentarse en la mitad de la noche que nos obligue a salir y exhibirnos de manera indecorosa. A mí me pasó recientemente en una reunión importantísima en Zoom, una asamblea de accionistas. Afortunadamente aparecíamos muchos en la pantalla y yo tuve pues yo estaba así exactamente como estoy
presentándome a ustedes y no estaba siguiendo las normas de Carreño. La reunión duró como 3 horas y varias veces me paré a hacer cosas que tenía que hacer aquí en la casa mientras alguien trataba otro tema en la asamblea. Y al final de la reunión vi que tenía como 4 llamadas de WhatsApp de una de las participantes y me decía, pues yo me paré varias veces, ¿no? Y entonces los mensajes decía, Enrique, estás en calzoncillos. Oh, my. Para que se den una idea de por qué Carreño dice que debemos estar Un ejemplo. trajeados dentro de nuestra casa. No, además lo rico que es dormir con una pijama súper suave en verano o así fresquito y el señor lo pone a uno a dormir súper vestidito, súper bien trasladado. Exacto. El cuello hasta aquí, las señoras, hasta aquí. La gorrita. Bueno, Eleonora, pues mira que nos ha generado una tertulia muy agradable. Hemos aprendido todos mucho repasando a Carreño. Y bueno, está en tus manos mantener este espíritu de buenas costumbres vivo y vigente. Exacto. ¿Qué le pasó a Sandra? Sí, Sandra Sandra tiene problemas con el micrófono, no hemos podido, entre y sale, entonces le dije, voy a entrar tú mientras a ver si arreglan el problema porque tiene unas buenas preguntas, Sandra. ¿Qué le pasó a Sandra? Sí, por ahí hay una reverberación. es un feedback. Sí. Un retorno. Perdón. Exactamente. Ahí está la cosa de corregir con quién estás hablando, ¿no? Me pasa todo el tiempo. Aquí hablo en inglés, a la gente en español y a la gente en español le hablo inglés. Disculpen. No, pero está bien. De eso también se trata porque es que hay otra cosa. Cuando hablan personas en idiomas diferentes y saben muy poco del otro idioma de su interlocutor, también se presentan unos casos increíbles de falta de comunicación. Obviamente ahí lo atribuimos al idioma, pero realmente también ahí yo creo que se deben guardar ciertas normas de decoro y es cuando más, creo yo, ¿no? A ver, cuando aquí, por ejemplo, una norma que pues es que si tú estás en un grupo, ¿cómo te diría yo? Mezclado de gente que habla varios idiomas, uno siempre trata de hablar el idioma que es común a todos, ¿sí? Porque a mí me ha tocado reuniones donde hay gente que habla inglés, hay gente que habla chino, hay gente que habla hindú y gente que habla español. Entonces, ¿qué hacemos todos? Hablamos en inglés cuando estamos todos así. Y cuando estamos en familia, ya hablamos más en el idioma que nos es más fácil, más cercano, ¿no? Claro. Pero ahí hacen una pregunta que me causó mucha gracia, no es mía, la hacen lectores, la hacen personas que nos están oyendo y dicen, Enrique, ¿acostumbras a estar en ropa? No, por favor. Eso fue un accidente. Ya no nos queda. Sí. Estoy con los pantalones puestos. Pero mira que nos vayas a pedir que nos paremos. Es bueno, ahora que estamos hablando de eso, tener de manera precavida una ropa en caso de que nos toque de verdad salir de emergencia de la casa. En caso de que estemos de noche y estamos en nuestra pijama y de pronto hay un sismo, digámoslo así, tenemos que salir de nuestro apartamento, de nuestra casa, pues es solamente agarrar la maletica del afán que tenga lo indispensable y salir a la calle, ¿no? Y pues ya allá en la calle uno ya se arregla, pero tener que cambiarse. Sandra, ¿estás ahí? Plan B. Ay, qué pena con ustedes, he tenido problemas de comunicación. De repente yo estaba feliz escuchándolos y me quedé sin sonido y de repente la imagen quedó totalmente muerta. Yo decía, brutos, ¿qué pasó? Por Dios. Pero bueno, hemos podido manejar la situación. Entonces, bueno, ¿en qué íbamos? Qué pena con ustedes. No, hemos hablado aquí de todo, de la conversación, del buen vestir, del buen hablar, del buen escribir. No,
Maravilloso. Sandra, Mira, tú tenías si me unos permite, comentarios. Sandra, tú tenías unos señora. comentarios, coméntale ahí que está Enrique, unos comentarios interesantes que tenías que casi no logramos tu comunicación. Tan divina, gracias Pero por sí, la paciencia. Sí, a ver, primero que todo, antes de lo que tú me dices, Leonora, yo hice, mientras ustedes hablaban, todos estos temas tan interesantes, pues sencillamente hice un pequeño resumen de todo lo que se ha conversado, de toda nuestra participación de estas damas y estos caballeros, ¿bien? Que estamos aquí presentes. Palabras y conceptos. Empatía y agradecimiento, bienestar, diplomacia, orden y limpieza emocional y física, respeto por las normas, por cada deber cumplido, un deber recibido, saber expresarnos clara y amablemente. Ahí vamos en ese momento hasta cuando ¡pum!, se me fue la señal. pero es un tema maravilloso, tiene mucho, más que de ancho, es de profundo, ¿no? Es de profundo, y los conceptos son emocionales y, bueno, filosóficos, lo que usted quiera. Me comentaba que habían unas preguntas, ¿no? En el chat. No, que tú tenías unas preguntas para Enrique, decía Eleonora. Aquí me siguen preguntando que no quede ninguna duda, vuelvo y doy la vuelta. Ah, ok. No, estás perfectamente bien vestido. Una niña me dice que no quede ninguna duda. No. De hecho, creo que todos también tenemos la pinta completa porque hoy tenemos que hacerle, mejor dicho, por favor. Honora a este. Sí. Yo le diría a Sandra, de esas buenas frases que tomaste de la conversación, que son bien interesantes, yo le adicionaría dos. Una es esa de que comenté, que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos. De acuerdo. Y otra que es como cercana al mismo pensamiento, es que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Está buenísimo. Exactamente. Si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. No. Estupendo. No, mira, hay una inquietud cuando leí la biografía de este maravilloso hombre. Cuando empezó obviamente la tarea de poder llevar toda esta literatura a Latinoamérica y a España, que fue donde obviamente llegó esta información, que se hicieron muchas ediciones. Lo particular de todo esto es que solamente llegó ¿qué te digo? A las comunidades más altas, digamos, ¿sí me entiendes? No fue posible que esta información valiosa llegara a las escuelas, personas más humildes. Llegó esta información a las personas, obviamente, de los estratos más altos, ¿sí? De Latinoamérica y de España. Entonces ahí yo decía, increíble, este material tan maravilloso que es para todos, ¿sí? No pudo llegar en aquel momento sino a determinados lugares, ¿bien? Claro. Y no llegó, y no pudo impactar mucho más de lo que hubiera impactado, ¿sí? Yo pienso que ahora sería maravilloso poder generar con los muchos manuales de convivencia que hay hoy en día, basados en lo que claramente ya existe, por supuesto, poder llegar absolutamente a todas partes. Lo que pasa es que las culturas, de alguna manera, pues eso puede generar algún tipo de rechazo dependiendo de las culturas, ¿no? Y las maneras de pensar. Pero sí, evidentemente me impactó muchísimo eso, que solamente llegó a determinada sociedad. Correcto. Que curiosamente debería llegar a toda, porque hay personas que deberían tener conocimiento más de eso que las que se supone que lo tienen, las que se supone, porque son cosas que muchos nos enseñan en la casa o en el colegio, pero hay gente que no han tenido la oportunidad de ir a un colegio
o en su casa carecen de un papá o de una mamá por cualquier circunstancia. Entonces, lo ideal sería que todo el mundo tuviera acceso a eso como parte de esa educación cívica que ya no hay en los colegios. Exactamente, de acuerdo. Yo sigo insistiendo, Enrique, ¿cuándo sacamos el 2.0 que nos dijo Juan? ¿En serio? Vamos a ver si para el año entrante hacemos Carreño 2. Carreño 2. Interesante incluir un manual de cómo salir en los en vivos. Tiene que haber unas normas para la gente salir en un en vivo y para unas normas para la gente poderse expresar en los chats, que no es admisible la grosería sino que las palabras bien empleadas usted puede expresar su punto de vista y tener un intercambio y de pronto hasta aprender algo nuevo, ¿no? Creo que poner en el capítulo adicional del 2.0 sería relaciones a través de los medios de comunicación como YouTube, Facebook y WhatsApp. Y Twitter, sí, eso es cierto. Exactamente. Importantísimo. Exactamente. No, pero bueno, yo me le mido, Enrique, yo me le mido. Me encantaría poder participar porque a mí este tema me encanta. Y qué rico poder sacar esta cartilla número 2, pero también identificada, ¿sí? O sea, poder llegar a todo el mundo sería maravilloso. Me parece una iniciativa bien interesante, sobre todo, como estabas comentando, la urbanidad en los medios, la urbanidad de comunicación en Facebook, en el WhatsApp, exactamente, en los medios que se utilizan hoy en día, porque son catastróficas. No. La distribución, no te preocupes, porque gracias a Leonora hemos tenido una serie de programas muy importantes con personas que nos pueden ayudar en todas las comunidades. Y sí. Sandra ayuda por su lado, y nosotros hemos aquí tenido representantes de distintas culturas, etnias, de distintos intereses. Entonces tú tranquilo, que tú te encargas del manual y nosotras nos encargamos de la distribución y de hacerlo llegar a todas partes. ¿Hay alguien en algún lado listo para que se lo mande? Yo le mandaría, mira, un ejemplo, yo le mandaría el manual con moño de oro y todo a Donald Trump. Maravilloso. Casi que valdría la pena traducir nada de política, Ana María. No, pero bueno. No, pero estamos hablando de educación. Nada de política. El manual es para todo el mundo. Inclusive, para todos yo digo, nosotros. La urbanidad no le quita a usted nada ni le pone. Usted pero es para todos, no para alguien en especial, para todos. Sí. Oye, no, Enrique, sí, mira, la verdad es, hay una idea, tienes un apoyo, hay un gran interés en el grupo de personas que están acá, porque más entre Ana María, entre María Isabel, entre Ana Lucía, que está por ahí escuchándonos, entre Sandra, toda la parte periodística, donde realmente este tema es muy importante de crear esas reglas, esas normas de la comunicación, porque realmente se ha perdido el respeto. Por ejemplo, yo te comentaba que Eduardo Borda nos comentaba que estaba muy interesado en que se viera y se tratara el tema del respeto de subalternos con jefes y al revés. Correcto, importantísimo. ¿Sí? Porque se ha perdido en el deporte, en ese tipo de deportes de apoyo, de ayuda, en el tenis, en el fútbol, en el golf, se ha perdido como el respeto, es decir, como van juntos, entonces van juntos, y llega un momento en que se vuelve un poco tensa la situación y compleja. Entonces vale la pena, por ejemplo, recapacitar sobre este tipo de relaciones, que Carreño la escribió muy claro, pero es que esa era otra época, era otro tipo de respeto que existía hacia los mayores, hacia las personas, hacia el conocimiento, el cargo daba respeto. Hoy en día ni siquiera se respeta un cargo. Así es. Es curiosísimo lo que pasa hoy en día, ¿no? Es realmente el tema que mencionas, Eleonora, de subalternos y jefes y todo esto, casi que ese capítulo no está en Carreño, y esas normas de respeto en las oficinas y en las empresas
deberían ser casi que como parte de la inducción al ingresar a una empresa. Y ese respeto que debe haber de jefes a subalternos son normas que deberían estar dentro de los manuales de las compañías. Yo les agradezco mucho, desafortunadamente me toca retirarme, pero quienes estaban interesados en la edición, está en todas las librerías Lerner y Nacional del país, y Sandra, María Isabel, Eleonora, Augusto, Ana María y Juan, sobre todo que veo que Juan sigue al pie de la letra las normas de Carreño. Pues quiero darle las gracias y bueno, pues cuando tenga nuevamente la oportunidad de que me inviten, me sentiré muy honrado de acompañarlos. Enrique, Claro que sí. Muchas gracias a ti. te mandó un mensaje muy lindo, Juan Rafael Jordan. Sí, me ya emociona encontrarme con mi compañero de colegio. Compañero de colegio, correcto. Sí. Estaba contento. Rafael nos sigue muchos. Pero antes de irte, cuéntenos tu impresión sobre el programa. Me encantó, además delicioso. Unos contertulios maravillosos, muy, muy agradables. Por eso comentaba que ojalá algún día podamos hablar de las 3 tazas de Carreño y compartir este momento con una buena taza de chocolate, almojábana, garullas, pantonos, etcétera. Uy, qué delicia, Enrique. Pero les mandamos a María Isabel y a Ana María, les mandamos, prometemos mandarles. Muy bien. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Enrique. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muy amable. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido un tema bastante interesante. Y nos vemos dentro de 15 días. Recuerden que dentro de 8 días es la fiesta de los niños para comer dulces y compartir con los niños esa gran fiesta que era salir a recoger dulces. Muchas gracias a todos por la noche. Dentro de 15 días con nuestro programa de las periodistas femeninas, después con diccionarios y después con anécdotas. Muchas gracias a todas. Excelente. Bueno. Eleonora, muchísimas gracias. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias, José Luis, que se me olvida. Sandra, José Luis es todo nuestro director técnico, es el que aquí nos mueve las pantallitas y todo. Excelente. Ay, sí, gracias a él y me disculpo. Excelente. Muchas gracias, José Luis, y nos estamos viendo.